Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Roa, soy la profesora de Energías Alternativas, una materia del octavo semestre. Hoy estoy aquí con ustedes para apoyar al profesor Fernando y el profesor Michael en la clase de los procesos ambientales. La razón es porque los procesos ambientales demandan mucha energía y tenemos que saber primero qué es energía y cómo se produce. El contenido de este programa es, primero vamos a hablar acerca de la definición de la energía, las manifestaciones de la energía, transferencia de energía y transferencia de la materia de los ecosistemas, flujo de energía, la atmósfera, uso de la energía en los ecosistemas, cómo se cuantifica la energía en los ecosistemas. Entonces, ¿qué es la energía? La energía, pues, es un término que tiene muchísimos significados. Se habla de que una persona puede ser muy energética, o también se puede decir que una persona tiene energía positiva o energía negativa, etcétera. Ya en el terreno de las ciencias o físicas naturales, tecnología, etcétera, podemos hablar de crisis energética, podemos hablar de alimentos energéticos. Ya, por ejemplo, en energías alternativas, en octavo semestre, vamos a hablar de cultivos energéticos. Pero entonces, ¿qué es la energía? En el campo de la física se define la energía como una propiedad de los cuerpos o sistemas en virtud de la cual estos pueden transformarse a sí mismos, modificando su estado o situación, así como actuar sobre otros cuerpos, originando transformaciones en ellos. La energía pues indica la capacidad de un cuerpo o de un sistema para producir algunas transformaciones, con la independencia de que éstas se produzcan o no. ¿Y por qué digo esto último, de que se produzcan o no? Porque la energía tiene la capacidad de dispersarse, de acuerdo con la disponibilidad de que tenga esa energía para realizar ese trabajo, ya si tiene tendencia a dispersarse o no. Em, la energía, por su parte, tiene o está ligada a una ley importante que llamamos la primera ley de la termodinámica, y es la ley de conservación de la energía. Probablemente la hayan escuchado por ahí. Dice algo así como: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma de energía a otra forma de energía. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es muy probable que hayan escuchado hablar acerca de energía térmica, de energía calorífica, de energía química, pero realmente solo son manifestaciones de un tipo de energía. Las 5 principales manifestaciones de energía son la energía gravitacional, la energía cinética, la energía electrostática, la energía electromagnética y la energía nuclear. La energía gravitacional, por su parte, es la energía que se manifiesta por la atracción de dos masas entre sí. Podemos poner, por ejemplo, la atracción de la Luna con respecto a la Tierra. Son dos masas completamente distintas, pero una atrae a la otra. La energía cinética, por su parte, es la energía que está implícita en una masa en movimiento. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo rápido, o dos ejemplos rápidos. El ejemplo de que un carro se mueve de un punto A un punto B, eso es energía cinética. Pero así como eso, también la energía cinética es la fuerza de roce. Lo que se produce, por ejemplo, cuando nos caemos y nos raspamos. ¿Qué sentimos? Primero, un calor, ¿verdad? Ese calor es porque hubo una masa en movimiento y se transfirió energía en ese momento en el que donde pasó eso, pues nos caímos y hay transferencia entre esas masas, transferencia de energía. Tenemos por otro ejemplo de energía electrostática. Eh, la energía química. La energía química es una manifestación de la energía electrostática. Y la energía electrostática no es más sino la energía que se manifiesta por la atracción o repulsión de dos cargas. Entonces, cuando lleguemos a química, ya sabemos que tiene que ver con la atracción de dos cargas que están entre esas partículas. Ahora, la energía electromagnética es la energía que está asociada a esas cargas eléctricas, pero que están en movimiento. Por ejemplo, cuando se va a trasladar la energía eléctrica de un punto A hasta un punto B. Ese es uno de los ejemplos de energía electromagnética. También pasa con las energías de masas que están magnetizadas. Por ejemplo, un imán. Esa es la energía que producen los campos, o bueno, la energía electromagnética que está en esa carga eléctrica en movimiento. Y por último tenemos como ejemplos de la energía nuclear, bueno, primero que es la energía que está almacenada en los núcleos de los átomos en el momento en su formación, y la que se mantiene, lo que hace que se mantengan unidos los protones y los neutrones. Bueno, ya pueden imaginarse más o menos de dónde viene la energía de fisión y la energía de fusión. Todo eso se llama así porque es energía, toda la energía que se necesita para, en el caso de la fisión, unir estos protones y neutrones, y en la energía de fusión, de fusión es unir, y la de fisión separar protones de neutrones.
Bien, hay algo que tengo que decir que necesito que no olviden nunca, y es que, por ejemplo, tiene que quedar claro que a pesar de que hay esta diversidad de nombres en las manifestaciones de las energías, a pesar de que se llaman distinto, siempre son diferentes manifestaciones de un mismo poder, de un mismo tipo de energía. Es un mismo concepto. Bien, ahora sí vamos a hablar de lo que es la transferencia de energía y materia de los ecosistemas. Y es que los seres vivos requieren materia para sustituir sus tejidos y energía para su funcionamiento. Se establece que un flujo de materia y energía en el que se distinguen las siguientes etapas también es conocido como niveles tróficos. Esto lo vamos a ver un pelín más adelante. Por el momento podemos decir que en un primer paso hay una incorporación de energía, que es en el caso de la luz solar, y de los compuestos inorgánicos por parte de los vegetales, el fitoplancton y las cianobacterias. Pasa luego a partir de la materia mineral, de la energía de la creación y la materia orgánica. Luego a un consumo de esta materia orgánica producida por otros organismos que han sido incapaces de hacerlo. Luego la desintegración de esa materia orgánica hasta llevarla nuevamente al estado de compuesto orgánico, para finalmente transformarse esos compuestos inorgánicos en compuestos minerales que pueden ser aprovechados por productores de materia orgánica. Eso se puede, digamos, resumir en un término que se llama biomasa. La biomasa es la energía solar convertida por la vegetación mediante el proceso de fotosíntesis en materia orgánica. Básicamente es la energía química que estaba almacenada en esa materia orgánica que fue transformada o que va a ser utilizada de alguna forma. Eso es lo que llamamos biomasa. También está la biomasa que puede ser transformada por otros seres vivos que se nutren de la misma y generan la denominada biomasa animal o biomasa de residuos animales. Vamos a ver este ejemplo que está acá. Tenemos un alce, vamos a ver este alce como si fuese un sistema. Los sistemas tienen entradas y salidas. En este caso, en la entrada tenemos alimentos y agua, que es la materia y la energía de ese alce. También tenemos en las salidas agua, CO2, calor o energía, y excrementos y secreciones también, que también en algún momento van a ser materia y energía para otros microorganismos en este caso. En el flujo energético y en el flujo de la materia, los seres vivos requieren materia para sustituir sus tejidos y energía para su funcionamiento. Se establece que tiene que haber un flujo de energía para poder desarrollarse. Entonces, en ecología podemos hablar de dos, del flujo energético y del flujo de la materia. En el flujo energético, la energía es empleada una sola vez, ya que es un sistema abierto. La energía entra y una parte es aprovechada y la otra parte se va hacia otro lado o se dispersa, como dijimos al principio. En el flujo de la materia es un poco más cíclico, porque es un sistema cerrado. También están los ciclos de Krebs, está el ciclo de azufre, ciclos de carbono, ciclo de fósforo, ciclo de nitrógeno, etc. Otros ciclos que probablemente estén viendo en biología. Esto que tienen acá es una cadena trófica. Tenemos que la energía entra hacia las plantas, esas plantas liberan oxígeno, absorben CO2, liberan oxígeno, están los animalitos que consumen esas plantas, no solamente los insectos, también consumidores primarios, consumidores secundarios que se van a comer, por ejemplo, el insecto que estaba viviendo en esa planta, también consumidores terciarios que van a consumir la energía, por ejemplo, en este caso hay un águila que se está comiendo una tortuguita, en fin, es todo una cadena. Tenemos aquí otros diagramas de flujos de energía. Por ejemplo, está siempre organizado desde los que tienen mayor energía hasta los que tienen o necesitan menor energía. En el caso del primer nivel o en el nivel de mayor energía está el sol. Luego de ellos van a estar los sistemas productores como los árboles. Estamos los consumidores primarios, que somos nosotros los que necesitamos algún tipo de energía para llevar a cabo nuestras actividades. Están los depredadores, que son los que en el caso de la fauna se tienen que comer otros animalitos, y más adelante en la parte final de la cadena trófica, los organismos descomponedores, que son los que menor energía necesitan para moverse.
Bien, vamos a cambiar un poco el tema porque vamos a ir ahora desde donde está la mayor parte de la energía, y es en la atmósfera. Pero para saber de la atmósfera, pues tenemos que saber qué hay en la atmósfera. La atmósfera es la envoltura gaseosa o entorno en el que vivimos. Está constituido por una mezcla de gases, aire generalmente, cuya densidad y presión y temperatura cambian de acuerdo a la altitud. El aire está constituido 78,1% de nitrógeno, 20,94% de oxígeno y unas pequeñas cantidades que no llegan al 1% de argón, dióxido de carbono, vapor de agua, neón, helio, criptón, hidrógeno y ozono. Esta parte de las capas de la atmósfera las van a internalizar un poco mejor en climatología, meteorología y clima, pero yo les voy a adelantar esta pequeña norma o regla mnemotécnica que se llama TEMTE, para recordar fácilmente cuáles son esas capas que están allí. Está la capa de la troposfera, que es la que llega a un límite superior, o tropopausa también llamada, que está situada a unos 9,9 kilómetros de altura en los polos y hasta unos 18 kilómetros en el ecuador. La E de la regla mnemotécnica quiere decir estratosfera, comienza a partir de la tropopausa y llega hasta los 50 kilómetros de altitud. La M es de mesósfera, se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros de altura. Aquí se desintegra la mayor parte de los meteoritos que intentan entrar hacia la Tierra. En la termósfera, que es la siguiente T, que es la que va desde una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta unos 640 kilómetros o más. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en esa parte de la atmósfera. Y la última E es la exósfera, que es la capa externa y es muy delgada, es donde la atmósfera se fusiona con el espacio y llega hasta los 10.000 kilómetros. Aquí tenemos otro esquemita de la atmósfera. Si ven acá, la capa más externa es la capa más delgada, la anterior a ella es la capa donde se producen las auroras boreales, que viene siendo la termósfera, la capa donde se desintegran los meteoritos. Tenemos la mesósfera, los aviones, lo que son los que vuelan en la parte, en los niveles más bajos de esa capa, que es la estratosfera, y donde se producen los climas particulares de cada región, que es la troposfera. Aquí tenemos otra división de cómo está distribuida las capas de la atmósfera. No sé si se las dejo a ustedes. Bien, ahora sí vamos a comenzar a hablar acerca de los recursos energéticos de la Tierra. Los recursos energéticos de la Tierra son varios, principalmente la energía solar, que es la energía que entra continuamente hacia el planeta Tierra y fluye luego hacia la parte externa del planeta Tierra. También tenemos que el planeta Tierra tiene la capacidad de generar o de tener como fuente principal de energía la energía nuclear, porque es la energía que está contenida en los núcleos de la materia que conforman a este planeta. Además, también podemos aprovechar la energía electromagnética del planeta, ya que es la energía que nos llega desde el Sol. Podemos aprovechar además la energía gravitacional debido a la interacción que hay entre la Tierra, Luna y Sol, aprovechada indirectamente a partir del movimiento que produce sobre las masas de las aguas. Es muy probable que en algún momento hayan dicho, no, en las lunas llenas la marea está alta, algo así. O por ejemplo, tiene mucho que ver con esto de las energías gravitacionales. Bien, hablando de que el planeta Tierra es un sistema abierto, vamos a ver cuánto de esa energía solar o cuánto del 100% de energía solar es lo que realmente podemos aprovechar. Tenemos que si el 100% de la energía solar, que está aproximadamente cuantificada en 1.559.280 terawatts por año, solamente un 30% de esa energía se va a reflejar por completo hacia la atmósfera nuevamente. O sea, el 30% de una vez ni siquiera va a llegar a la troposfera o va a pasar de la troposfera. Es decir, que el otro 70% se va a dividir. 50% se absorbe directamente por la Tierra
y un 20% de esa energía que me queda se va a dividir en el ciclo hidrológico. Esto es, un 19,7% de ese 20% se va para la evaporación, un 0,18% de ese 20% se va a volver viento y un 0,6% de ese 20% que les estoy diciendo se va a utilizar para la fotosíntesis de todo el planeta Tierra. ¿Okay? Bien. Hablando de energía que entra al planeta, vamos a hablar ahora del espectro electromagnético. Y es que esto es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas que emite o absorbe una sustancia o un cuerpo. Se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible, que es un pequeño detallito que ven acá. Todo lo que está en el espectro gris es luz visible, solamente que está magnificado para nosotros poder entender cuál es el espectro electromagnético de luz visible. Luego de la luz visible tenemos la radiación infrarroja y las ondas electromagnéticas de mayor longitud, como las ondas de radio. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del uso de la energía solar dentro de los ecosistemas. Ya hablamos de que apenas un 0,6 del 20% de esa energía que entra, que es aprovechable por el planeta, se va a convertir en fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual los organismos vegetales fijan luz solar y transforman esa luz solar en energía química para ser utilizada por otros organismos vivos. A su vez, las plantas tienen la capacidad de producir un tipo de respiración, que es el proceso mediante el cual los organismos transforman esa energía química en energía calórica o calorías. Aquí tenemos otro ejemplo de la fotosíntesis. Vemos que en el centro, supongamos que esta es la hojita, una hojita que tiene clorofila, que va a llevar a cabo reacciones celulares, pero siempre y cuando tenga luz solar de por medio. Esa hojita va a atrapar iones de dióxido de carbono más iones de agua, los va a convertir en glucosa, la glucosa o carbohidratos, fuentes de energía que sí son aprovechables por otros organismos vivos, y además va a producir oxígeno gaseoso. Bien, ¿cómo se cuantifica la energía en los ecosistemas? Tenemos que se pueden cuantificar en calorías, o en newtons, en joules o en watts. Las calorías es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado, en la escala de Celsius o en grados centígrados. Un cuerpo humano libera cerca de 2.500 kilocalorías por día. Es la energía que fue proporcionada básicamente por los alimentos que fueron consumidos. Ya pasando un poco más por otras formas de medir la energía, tenemos los newtons, que es la cantidad de fuerza aplicada durante 1 segundo a una masa de 1 kilogramo. Los joules, que es una cantidad de energía que se utiliza para calcular el trabajo, y quiere decir que una kilocaloría es equivalente a 4.189 joules. Watts es la unidad que describe la potencia y físicamente es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. ¿Por qué estamos hablando de las unidades de medida? Es que quería llegar hasta acá, esta parte de la ley del diezmo ecológico, que en teoría es la energía total que está contenida en el nivel trófico. ¿Se acuerdan cuando hablamos del nivel trófico? Cuando el nivel trófico de este ecosistema alcanza un valor de aproximadamente 1/10 de la energía correspondiente al siguiente nivel trófico o al nivel trófico anterior. Vamos a poner el ejemplo de esta forma. 1 millón de joules de energía solar que entran a la Tierra van a ser tomadas por las plantas, pero las plantas no pueden procesar ese 1 millón de joules, solamente van a procesar un 10% de eso, es decir, unos 10.000 joules. De ello, un consumidor primario, es decir, un insecto, va a tomar otro 10%, es decir, 1.000 joules. De ello, otro consumidor secundario va a tomar ese otro 10% y va a poder aprovechar unos 100 joules. Y así sucesivamente hasta que llegamos al otro nivel trófico. Ok, vamos a hablar ahora sobre cómo se calcula el trabajo y la potencia, que son también manifestaciones de la energía. Bien,
El trabajo se define como el producto escalar de una fuerza por un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Es decir, el trabajo es igual a la fuerza por delta desplazamiento. El trabajo se mide en julios o joules, siendo un joule igual a un newton por un metro. Un julio o un joule es el trabajo que se realiza cuando la fuerza de un newton desplaza su punto de aplicación un metro en la misma dirección y sentido de que fue aplicada esa fuerza. Por su parte, la potencia, físicamente se define la potencia como el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Es decir, P es igual a W sobre T. La unidad de la potencia es el vatio y está definido por un vatio es igual a un joule entre un segundo. Bien, hablando un poco sobre la medida de la potencia y la energía, teniendo en cuenta que el trabajo y la energía se expresan en las mismas unidades y en el sistema internacional la energía se mide en julios, un joule es igual a un newton por metro, podemos decir que un kilojoule equivale a 1000 joules o un megajoule a 1.000.000 de joules, un gigajoule a 1.000 millones de joules, un terajoule, 1.000.000 de millones de julios y así sucesivamente. De acuerdo con la definición de potencia, en el sistema internacional se miden los vatios como un joule sobre un segundo. Entonces, un kilovatio equivale a 1000 vatios, un megavatio equivale a 1.000.000 de vatios, un gigavatios a 1.000 millones de vatios y así sucesivamente. Entonces, otra forma de medir la energía es el kilovatio, que es la energía producida o transformada por una máquina de 1 kilowatt de potencia funcionando durante una hora. Por lo tanto, la equivalencia entre kilowatt hora y joule o julio es 1 kilovatio hora equivale a 3.600 kilojoules o 3,6 megajoules. En otro tipo de unidades que utilizamos, por lo menos en energías alternativas o en energías, es los caballos de vapor, las kilocalorías, las toneladas equivalentes de petróleo, esta que ven aquí que se llama un TEP, esos son toneladas equivalentes de petróleo, un TEC equivale a una tonelada equivalente de carbón, un BTU o British Thermal Units, un horsepower o caballos de fuerza y así sucesivamente. Hasta aquí llega mi intervención, espero que les haya gustado y bueno, nada, nos vemos en una siguiente entrega o en energías alternativas. Chao.